Buenas tardes. ¿Empezamos? ¿O esperamos? En un principio empezamos. Poquito a poco se irá viniendo gente. Me presento primero. Soy José María Ferrandiz. Llevo la parte de la división de 3D dentro de un grupo de Solitium. Ahora os pondré un poquito en situación, pero al fin y al cabo estamos aquí para hablar de 3D. Con lo cual, algo tocaremos. ¿Quiénes somos? Al fin y al cabo, el grupo, una compañía grande de servicios en la que, entre todas las divisiones, hay una de 3D, en la que tenemos tanto el equipamiento, normalmente vendemos maquinaria, como ofrecemos los servicios, tanto de ingeniería como de subcontratación de fabricación, y os ayudamos con la parte de diseño. ¿Vale? En Valencia, precisamente, tenemos el departamento de ingeniería, con lo cual, en caso de que necesitéis que os echen una mano, allí estamos acostumbrados a comernos la cabeza para conseguir objetos como estos. Estos objetos, si os digo, son 3 pelotas, una metida dentro de la otra. ¿Vale? Lo bueno que tiene la aditiva es que podemos generar geometrías realmente complejas, elementos huecos o piezas dentro de otras. ¿De acuerdo? Esto nos posibilita no solamente la parte de diseño, que es abrumadora respecto a lo que ahora mismo tenéis en fabricación tradicional, sino que esto es TPU. Estamos hablando de un elemento funcional, ¿vale? No solamente a nivel de prototipo, sino que lo que puedo imprimir en casa es un producto final. ¿De acuerdo? Con lo cual, la cadena de suministro, y es una de las cosas que luego hablaremos, se acorta. Eso quiere decir que para que podáis acceder a todo lo que es la tecnología de 3D, y os pongo un poco en situación, inicialmente existen 3 tipos de tecnologías. Las más habituales que habréis visto en televisión, que suelen ser el filamento, un hilito, un churro de hilo que se va depositando capa a capa, construyendo el objeto. En ese sentido tenemos máquinas de escritorio y máquinas industriales, un poquitín dependiendo del uso. Esto, lo bueno que tiene, que trabajamos con materiales ya de la industria. El filamento, al fin y al cabo, es una transformación de un plástico en una geometría, pero suelen ser plásticos técnicos, son plásticos industriales, de los que vamos a encontrar fácilmente. ¿De filamento tenemos algo? De filamento no tenemos nada. Resina. La resina es otro tipo de tecnología y, ya te digo, simplifico bastante en los sistemas de fabricación para que podamos entenderlos todos, pero son elementos de alta precisión. Es lo más parecido a una inyección de molde. ¿De acuerdo? Este tipo de equipos también los tenemos en pequeño formato y en industrial. Os paso muestra para que podáis. Y por último, lo que sería tecnología de polvo, tecnología que nos permite hacer este tipo de piezas. Es una tecnología que deposita una capa de polvo y un láser o un calor pinta esa capa en cuestión. Imaginaos que secciono esta pelota y la voy construyendo desde abajo arriba, voy dibujando las diferentes capas y luego lo que queda es polvo. El polvo lo aspiro y obtengo la pieza. Es una tecnología que en estos últimos 4 años ha revolucionado el mercado del 3D. ¿Por qué? Porque ya no imprimimos piezas unitarias. Podemos imprimir en volumen, en X, en Y y en Z. Eso hace que podamos meter diferentes piezas de cada una de un proyecto diferente. No necesariamente tienen que ser iguales, no necesariamente no tienen que tener texturas, pueden tener texturas y estamos hablando de poliamidas y TPUs. Es una tecnología accesible hoy en día porque ya hay equipos pequeñitos para baja producción. No necesariamente tenemos que ir a un motor de empresa como podría ser una tecnología de HP que está pensada para producción masiva y personalizada. Y por último, equipos metálicos. En caso de piezas metálicas es una opción, aunque ya veremos que hay otra forma de conseguir esas piezas metálicas desde casa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando arrancamos con todo el tema de la aditiva, de la impresión 3D, inicialmente esto se llamaba Rapid Prototyping.
¿Hola? Se llamaba Rapid Prototyping, ¿por qué? Porque era más rápido que hacerlo a mano, en esta fase, sobre todo. En la fase de diseño, el prototipo era una necesidad para poder validar y poder industrializar y coger el producto y llevarlo a una vida, ¿vale? Empezamos desde aquí y en producción empezó a usarse también para algunas piezas o algunas útiles y para fin de vida, para recambios y para obsolescencia y para no amortizar moldes, tengo una opción, ¿de acuerdo? Y así arrancamos. Pero con los años, no solamente estamos en la fase de producción, prototipo y repuestos, sino que muchas de las piezas ya se ha obtenido poder llegar a poder fabricar piezas finales, como por ejemplo este tipo de piezas, ¿vale? Este es el producto acabado y este es el producto que sale de máquina. Estamos hablando de pisos personalizados, cada uno diferente, cada uno con una tipografía diferente, con un logotipo diferente, con una geometría diferente, al mismo coste. Esto vale lo mismo poniendo A, B, C o X. En un molde tienes que amortizar un molde una cantidad de unidades y esto yo lo tengo para mañana. Mañana esta noche lo envío y mañana por la mañana lo tengo. Eso quiere decir que durante 2 días puedo presentar al cliente un prototipo funcional para una feria, para poder ponerlo en marcha o incluso para validar moldes, porque al fin y al cabo muchas veces se validan todo este tipo de producción. Pues empezamos desde ahí y resulta que hoy en día incluso hay clientes, tenéis ahí algún calzado, como Adidas y demás, que ya se ha aventurado a producir en masa cierto tipo de suelas que, según la geometría, admiten el peso corporal diferente de la persona. Eso quiere decir que no es lo mismo diseñar un suelo para una persona que pesa 150 kilos que para una persona que pesa 80. Por tanto, ellos le dan la opción de diseñar esas suelas con mayor o menor densidad dependiendo del peso y la pisada del cliente. Eso hoy en día se puede hacer a coste unitario, o sea, personalizada. Esta persona pesa 80 kilos, se le hace este tipo de suela. No, este es pronador, este clava más el talón, y la propia suela la podemos diseñar para que aguante ese tipo de impacto. Por tanto, a producción llegamos. Pero claro, estáis acostumbrados a este tipo de producción. Estamos hablando de grandes estructuras, con un gran personal, con una dependencia total en máquinas, en plazos y en tiempos. ¿De acuerdo? La aditiva lo que nos permite es reducir todo esto bastante. Tened en cuenta que los equipos que antes os estábamos enseñando son equipos realmente pequeños, que no necesitan por qué estar en instalaciones industriales. La mayoría van a 220 y la mayoría suelen ser lo que se llamaban laboratorios limpios, ¿vale? En el sector dental, el 3D es un pilar. Hace años entró y venía desde la manufactura y hoy en día ya la manufactura del dental es poca. Hoy en día ya viene todo, Invisalign, correctores invisibles, planificaciones quirúrgicas, todo eso ya viene hecho en 3D. Aquí el sector, sabemos que es un sector manufacturero y principalmente dependiente de la mano de obra y de la pericia, pero esto tiene sus días. Tened en cuenta que los equipos nos permiten hacer gran formato, con lo cual toda la parte de pisos enteros, hasta 30-40 centímetros, podemos imprimirlos de una sola sentada. Con lo cual se puede obtener pieza directa. No obstante, el uso principal del 3D es para prototipar, para validar ideas, para validar geometrías, para validar que los clientes tienen lo que quieren. Y ese es uno de los principales usos. Como no, toda la parte de prototipo funcional e incluso producción de serie. Y esto ya sería el caso extremo. Es lo que antes os comentaba. Talones o pisos diseñados conforme a el peso del cliente. Pero no nos quedamos ahí. En 3D se hacen fornituras. ¿Por qué? Porque tenemos resinas que son resistentes al vulcanizado. Eso quiere decir que yo estoy diseñando una fornitura para un pie en concreto, para un zapato en concreto, para una blusa o un bolso,
y esa fornitura la tendría que llevar a fundir y tendrían que hacer un molde o un máster en cera. Se acabó. Hoy en día diseñamos en 3D, desde el 3D imprimimos en la impresora en un plástico vulcanizable directamente a fábrica. En casa una coquilla de vulcanizado rotativa y ya tengo las hebillas, ya tengo el diseño que yo quería. Eso hoy en día es inmediato, cosa que antes necesitábamos pasar por diferentes fabricantes o manufactureros para poder conseguir esa pieza. Nosotros tenemos clientes de fornituras que en una mañana se plantean una colección, se las mandan a Italia y de ahí, de lo que han sacado, de ese testeo de marketing, sacan los productos que se van a vender y ponen en marcha los que están en venta, los que se producen, no toda la gama, solamente lo que en realidad se demanda. Y ese test lo hacen en menos de una semana. Pero no solamente fornituras, todo el tema de grabados o texturizados de textil, tanto para pieles como para cualquier tipo de tejido. Yo puedo en casa diseñarme ese texturizado que quiero, imprimírmelo y aplicarlo directamente como molde o como prensa directamente sobre la piel o el tejido. Esto me permite la personalización directa. O sea, el cliente me puede plantear pasarme el diseño en el último modelo porque se lo puedo hacer. Plantillas de grabado, plantillas de estampado e incluso plantillas para patrones, ¿vale? Con formación de patrón directamente en plancha. Eso se puede imprimir y directamente podemos tener en ciclos muy cortitos de proceso de fabricación ese tipo de productos. ¿Cómo no? Marketing. Esta impresora, la impresión 3D me hace gracia muchas veces porque entramos en sectores industriales directamente por el marketing. No, es que yo tengo una presentación, tengo una feria, tengo un no sé qué y necesito imprimir este tipo de cosas que es más marketingiana. Accedemos a ese marketing, a esa empresa, pero luego vemos que a nivel producción tienen cabida y tiene sentido meter equipos de 3D porque complementan la fabricación. Y aquí pasa al revés. Muchas veces entramos en industria y cuando después de imprimir un montón de piezas y demás, resulta que marketing se le enciende la cabeza de que, ostras, si yo en un día me puedo imprimir 8 pisos, mañana te puedes ir con la cartera de producto y ver que esos 8 pisos, cuál es el que mejor se va a vender. Y ya nos tiraremos a los moldes y a la piscina cuando tengamos definido qué producto es el que hay demanda, ¿vale? Nos permiten hacer estas cosas o incluso estas, ¿vale? Existen también equipos de gran formato precisamente para imprimir piezas de varios metros, ¿vale? Con lo cual todo lo que son este tipo de soluciones marketingianas también son viables. Concretamente, en el sector del calzado, como antes decíamos, una de las ventajas que nos propone es disrupción de la cadena de suministro. Ya no tenemos una dependencia directa de un moldista, de un proveedor directo de pisos o de hormas, ¿vale? Esto se acorta. Podemos en casa diseñar y al mismo tiempo fabricar, o en una pequeña empresa o un pequeño estudio, ¿vale? O como complemento previo a la industrialización. Por tanto, la cadena de suministro se acorta. Ya también nos pasó en el 19, con lo de la pandemia, muchas de las operaciones que hemos tenido máquinas han sido para no tener que depender de un tercero y no tener que estar controlando sus tiempos. Segundo, fabricación sin moldes. Podemos fabricar sin necesidad de una gran industria. Nos seguimos con lo mismo. Puedo fabricar sandalias, puedo fabricar suelas, puedo fabricar pisos sin necesidad de tener que depender de un fabricante directamente de ellos. Y suministro de demanda sin stock. Y luego veréis un cliente nuestro que fabrica ad hoc. Quiere decir que tengo un pedido de 300, imprimo 300. No me invierto en un molde. ¿Pero por qué? Porque tiene producto muy variable, con un público muy concreto, en el que potencia más la personalización e incluso poder servir. Y os digo un caso concreto. Vende un tipo de zapatillas en Japón.
En Japón el tamaño de los pies es mucho más pequeño que el nuestro. Es más, cuando estamos hablando de tribu urbana y este tipo de sectores, pues entonces es un pedido de 300, 500 piezas, ¿vale? En un 36, en un 37, pies muy pequeñitos. Él tendría que invertir una cantidad de dinero en moldes para poder tener desde el 35 hasta el 45 para poder dar suministro a todo ello. Él no, conforme recibe el pedido, carga en máquina las piezas, imprime y luego montan. Pero montan esas 300, no ha invertido 300.000 euros en moldes para poder amortizarlos. Él ya está ganando directamente dinero con esas 300 unidades. Y si el pedido siguiente son 40 y son de modelos 36,5, no hay problema. Dimensiono y fabrico. Eso, y como no, también la posibilidad de imprimir moldes. Imaginaos que tengamos una tirada de piezas, de suelas, que sí o sí se tienen que hacer por inyección de plástico. Porque el material, el cliente ha pedido que sea un material de inyección de plástico. Pues se pueden imprimir moldes para tiradas cortas, para inyectar ese tipo de plástico concreto. No solamente es imprimir el producto final, sino también el utillaje. Con ello se obtiene también una solución final. Tened en cuenta que los ciclos de fabricación van a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que yo produzco en este tipo de salas, postproduzco, quito pie y obtengo la pieza. Pero lo bueno que tiene es que aquí, todos los desechos de material, nosotros no generamos desechos de material. Y es lo bueno que tiene el 3D, que todo el material que nosotros usamos es el que empleamos para la pieza. Por tanto, la pieza no vale, a nivel de coste, su proceso de fabricación, sino vale lo que pesa. Y es así. El problema en 3D es que las piezas valen lo que pesan, no la complejidad de su proceso de fabricación. ¿Vale? Esta tecnología es la que posibilita el poder hacer ese tipo de suelas. No hay ninguna otra tecnología que te permita hacer eso. Diferentes ventajas de este tipo de producto. Como veis, ahí también tenéis una de las suelas de las sandalias, el acabado final y el inicial. Y simplemente daros una pincelada de lo que están haciendo algunos clientes. Este lo tenéis cerca, en Yecla. Un cliente de producto muy particular, mundial, en el que son geometrías realmente complejas, en las que él necesita imprimir directamente un producto final. Y bajo demanda. MyFood se ha especializado en dos sectores: sandalia y insoles, plantillas. Y ahí, en España, tenemos un gran cliente de 3D que solamente hace plantillas ortopédicas. Tened en cuenta que la plantilla ortopédica y todo lo que venga del sector medical care es principal para impresión 3D. ¿Por qué? Porque es masivo y personalizado. Cada plantilla es diferente. No hay ni siquiera paralelismo entre izquierda y derecha. Cada plantilla es diferente. Cada pie es diferente. Y encima es masivo. Son 500, 600, 1000 plantillas al día. Y él fabrica. Callahan, con el mismo sistema de control de pesos y gestión. Y por último, simplemente haceros una visión general de materiales. Hace unos años, cuando el 3D arrancó, sí que es verdad que era muy deficiente en materialidad. Pero hoy en día tenemos desde resinas principalmente estéticas a incluso resinas implantables o de contacto quirúrgico. Entre ellas, pues bueno, castables, resistencias a la temperatura, resistencias a la fricción, a la fatiga y a la fricción, resistencias elásticas, hay elementos elásticos, podemos imprimir en siliconas incluso,
y las dos últimas incluso en pasta cerámica, ¿vale? Pero sí que es verdad que normalmente para un producto final sí que se suelen ir a este tipo de materiales, poliamidas y nylons, ¿de acuerdo? Quería dar simplemente una visión general y concreta de lo que se puede aplicar. Habéis dicho conformado, utillaje y pieza final, pero claro, cada caso es muy particular. Vosotros tendréis unas ideas de qué es lo que queréis hacer o cómo lo queréis plantificar. Mi compañero José Luis también, de Levante, es la persona que os puede hacer encajar lo que estáis pensando con lo que luego vamos a tener que fabricar, ¿vale? Y por último, simplemente dejar bien claro: agilidad de fabricación y capacidad de adaptación, no dependo de nadie y yo fabrico cuando quiero. Autonomía de fabricación sin grandes estructuras, lo puedo hacer y esto repercute directamente en el beneficio de la empresa. Pero sí que es verdad que se han de mejorar los acabados superficiales y de ahí ya veis rugosidades y este tipo de soluciones, pero también tenemos equipos auxiliares para hacer pulimentos de ellos. Formar y adquirir conocimiento, este es el gran hándicap de este tipo de sectores. Que cuando estamos hablando de trabajar en digital, se piensan que es manejar un ordenador y todavía queda mucho. Hay diseño 3D paramétrico, hay estructuras, hay un montón de diseño de 3D que hay que interiorizar dentro de la empresa para poder fabricar. De esta forma, porque hasta ahora estáis fabricando de forma manufacturera, directamente con los dedos. Nuevos materiales y adaptarnos a la nueva realidad. Esto va a cambiar, los ciclos de venta son más cortos, el mercado es con una demanda más consistente y más rápida. Si no eres ágil y puedes fabricar a ese y estar ahí, no vas a llegar. Y esto es una realidad. Esto es hoy en día. Muchas de las fornituras de aquí están en moldes amortizados y demás, pero si tú quieres algo innovar y quieres algo diferente, tienes que acceder al mercado de lo más rápido. Dile a uno de estos que fabrique un nuevo modelo en molde de acero. Primero te va a decir, ¿para cuántos millones de unidades? Asígname y veremos a ver si me invierto en ese molde. Tú, de la noche a la mañana, puedes tener una fornitura particular, totalmente diferenciadora, en un complemento, bolso, zapato, lo que tú quieras, y poder sacarlo al mercado. Pues nada, pues muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, me comentáis, y si no, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Gracias.